este punto que hemos hecho el trazo como lo indica el manual de una camisa slim fit y de una camisa clásica, vamos a empezar a hacer ejercicios de interpretación directamente sobre prenda, teniendo en cuenta diferencias como cuellos, puños, mangas y en este caso las siluetas también con las pinzas o lo que vamos a ir trabajando. Entonces, vamos a empezar a buscar características similares entre cada una de estas imágenes o entre cada uno de estos diseños. Si bien en este caso estamos trabajando materiales textiles o bases textiles diferentes, vamos a hacer de cuenta que en este caso esta camisa es como si estos espacios fuesen la lupa y nos correspondiera o hiciera, digamos que base al mismo diseño. Es decir, que para nuestra primera camisa vamos a tener primero una manga corta, segundo vamos a tener un botón en donde está cada una de las puntas de nuestro cuello y vamos a manejar un cruce de botonadura que no va a tener nada más sino pespunte y pespunte al momento de trabajarlo, pero pues que sale digamos que en una forma específica para que podamos dar este tipo de acabado. Vamos a trabajar botones y vamos a ir trabajando, digamos que a medida que avancemos, diferentes tipos de formas de poder llegar a este mismo punto. Tenemos un bolsillo, ¿sí? No es un bolsillo que tenga modificaciones ni nada por el estilo, es simplemente un bolsillo de parche que va a manejar una punta y esas son como las características que vamos a ir trabajando. Este tipo de cuello, si bien no nos enfocamos mucho en el nombre comercial, sino más en la parte funcional, este tipo de cuello es un cuello clásico o americano, que es tal cual como se trabaja en el manual. Entonces, partiendo desde cero, únicamente voy a trabajar con mis básicos. En este caso, las tres siluetas que voy a trabajar son siluetas slim fit. Sin embargo, si voy a trabajar una silueta clásica, pues lo único que hago es trabajar el clásico. Voy a empezar haciendo análisis de este diseño. Entonces, primero, recuerden que antes de empezar a hacer interpretación, ya ustedes en este punto saben hacer análisis de proporciones, es decir que van a venir y van a empezar a identificar cada uno de los ejes o cada uno de los puntos que estamos trabajando o que está trabajando en este caso su prenda. Tienen entonces el eje de simetría. Desde el eje de simetría van a ir buscando dónde está el ancho o por donde estamos trabajando contorno de pecho. Vamos a identificar dónde está nuestro punto de cintura y desde ahí vamos a ir haciendo el análisis o el ejercicio de proporciones partiendo ya de lo que hemos venido trabajando o de lo que hemos venido analizando. Recuerde que en prendas superiores lo que usted hace es desde eje central, toma la medida desde donde está su contorno de pecho hasta donde está su cintura, toma su básico superior y esa es la medida con la que usted va a ir trabajando, con la que usted va a ir haciendo su interpretación. ¿Para qué? Para que usted pueda sacar el análisis, en este caso de medidas, de cuánto tiene de ancho el cuello, cuánto tiene de ancho el pie de cuello, cuánto es de ancho en este caso el cruce de botonadura, cuánto voy a estar implementando por botón, cuál va a ser el ojal, cuánto es la distancia que estoy trabajando entre un botón y otro, cuánto es la distancia que estoy trabajando entre un botón y otro, cuál va a ser el ancho del bolsillo y demás. Ese ejercicio de interpretación, lo ideal es que usted se acostumbre a hacerlo cada vez que vaya a hacer un análisis. ¿Listo? Entonces, voy a empezar a hacer, en este caso, análisis generales. No me voy a ir al detalle de la medida, pero lo ideal es que usted lo logre hacer con el análisis de proporciones. Voy a empezar a trabajar. Primero, es una prenda que aunque no veo el modelo por debajo, me doy cuenta que es slim fit, es ajustada, ¿cierto? Tiene en este caso, digamos que no maneja pinzas, no lo vamos a trabajar con pinzas. Sin embargo, si usted le quiere hacer pinza por el posterior, como hacíamos nuestro trazo de camisa slim fit, lo puede hacer. Si lo quiere dejar recto, como en este caso, lo puede hacer. Recuerde que eso depende desde el diseño, no quiere decir que lo que tuvimos en el manual sea que todas las camisas slim fit o clásicas se vayan a trabajar de esa manera, sino que depende desde lo que usted vaya viendo en su imagen y en la interpretación de su diseño. En este caso vamos a procurar hacerlo imagen, prenda física, dibujo plano para tener diferentes tipos de análisis. ¿Listo? Entonces lo primero que voy a empezar a hacer es trazar mi plano. ¿De qué manera voy a trazar mi plano? Voy a venir y voy a marcar mi eje central o donde voy a empezar a alinear mis básicos. Vengo entonces y marco una línea horizontal donde voy a venir y voy a plomar, en este caso, mi básico posterior y mi básico delantero.
Si le voy a trabajar desahogos, recuerde que debe hacer entonces la implementación o el incremento de los desahogos con los que vaya a ir trabajando. Si quiere trabajar el básico punteado para saber por dónde va, lo puede hacer sin ningún inconveniente. Si no, simplemente márquelo o trabájelo con puntos guías o puntos de referencia. Vengo y marco entonces la pinza, el vértice de pinza. Y como estoy diciendo que en este caso no voy a aplicar desahogo, sino que voy a partir ya con la estructura, con la forma que estoy trabajando, voy a venir y voy a colocar mi básico delantero. Fíjese que no es nada diferente hasta el momento de lo que hicimos para hacer nuestro trazo anterior, según el manual o con la teoría del manual de camisa slim fit. La intención es que usted logre darse cuenta que usted puede trabajar incluso sobre un mismo plano diferentes tipos de interpretaciones y ya lo que hace la diferencia es el despiece de acuerdo a la necesidad. Vengo y marco entonces donde está mi vértice de pinza delantero y voy a empezar a hacer ya la interpretación correspondiente. ¿Qué debo tener en cuenta? Por lo general, siempre la sisa va a quedar un poco más abajo o va a tener un desahogo por cuestiones de movimiento y por cuestiones anatómicas. Entonces, puedo venir y trabajar desahogo por sisa en caso tal de que lo quiera trabajar de una vez. Cuanto acostúmbrese a ir haciendo usted también el ejercicio visual de cómo lo va viendo, cómo lo va trabajando sobre el cuerpo, para que no se mecanice con medidas. Si usted se mecaniza con medidas, vamos a empezar a tener inconvenientes. Voy a venir y voy a dar entonces el largo de la prenda, que si revisamos solamente por ejercicio visual y análisis de proporciones, cuando tenemos en este caso me voy a dar cuenta que básicamente es como si estuviera la medida desde donde está mi contorno de pecho hasta donde está mi cintura, la estuviera duplicando y lo estuviera dejando un poco más largo por costado y un poco más largo por centro frente. Fíjese que en este caso la forma que estamos teniendo no es como la trabajábamos en la anterior, que era con una curva mucho más pronunciada, sino que viene siendo un poco más sutil la curva que trabajamos. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a venir a trabajar acá? Si quiero tomar, en este caso que no estoy trabajando análisis de proporciones ni tengo las medidas, si quiero tomar estas como referencia, puedo venir y las trabajo, cosa de que me vaya quedando un poco más a la escala y al tamaño de la prenda que tengo en la imagen. Pero, insisto, lo ideal es que usted pueda trabajar con su análisis de proporciones y pueda ser lo más certero o lo más cercano posible al análisis e interpretación del diseño. Entonces ya tengo el largo de la prenda, voy a venir y voy a marcar mi costado y voy a venir y voy a ajustar o a dar los desahogos pertinentes con lo que estamos trabajando. En este caso, si revisamos, no tiene desahogo por hombros, está trabajando de la misma manera, así que lo único que voy a venir a trabajar es la nueva curva de sisa, partiendo desde el punto en que le estoy trabajando un desahogo por línea de profundidad de sisa. Profe, pero ¿por qué le está trabajando ese desahogo? Recuerde que esto hace parte del ejercicio de interpretación que usted va a ir haciendo de acuerdo a los análisis que estamos viendo sobre la prenda, que he ido explicando a medida que vamos avanzando. Entonces vengo y marco la sisa o la nueva sisa por donde va a quedar y desde ahí voy a seguir trabajando la forma del plano. En este punto tengo ya desahogo entonces por línea de profundidad de sisa, tengo el largo de la prenda, no he hablado todavía de los cortes ni nada de lo que vamos a ir trabajando. Voy a empezar a revisar el tema de hombros si llegase a tener desahogo, que en este caso no aplica, de escote si llegase a tener desahogo, que en este caso no aplica, los voy a dejar así tal cual. Cómo trabajábamos la camisa slim fit. Ahora, voy a revisar los sistemas de ajuste. Si yo lo dejo así completamente recto, me va a quedar como una especie de talego. Es decir, que necesito ir dando ajustes. Recuerden que para poder dar el ajuste, nosotros decíamos que desde el punto de cintura subíamos un poco para que no nos vaya a quedar tan entallado como en una mujer, sino que nos vaya quedando la horma de acuerdo a la silueta que estamos trabajando, que en este caso es una silueta trapecio, que es lo que trabajamos en masculino. Vengo y marco entonces los ajustes que voy a trabajar por cintura. Profe, ¿pero qué está haciendo? ¿Dónde los está sacando? Recuerde que lo trabajábamos
de la teoría del manual en camisa slim fit, página 69, para poder manejar los ajustes que vamos a trabajar. En este punto, como nosotros ya hicimos pinza por posterior, voy a trabajarlo sin pinza por posterior, únicamente voy a trabajarlo en pinza por costado, ¿vale? Pero si usted le quiere hacer pinza, aunque aquí no estamos entregando el posterior, si el posterior tuviese pinza, pues lo vamos a trabajar de la misma manera que está en el manual. Voy a venir entonces únicamente y voy a ajustar por costado. Y lo voy a trabajar de la misma manera que trabajábamos el trazo anterior. Vengo y marco. Recuerde que siempre trabajamos curvas encontradas. Y desde el largo vengo y marco para poder tener la forma. Insisto, si no estoy mencionando las medidas que estoy trabajando es porque esto no siempre tiene que quedar de la misma manera. Eso depende de la interpretación y el análisis que usted esté haciendo de la prenda, ¿vale? Y en el momento en que yo empiece a decir medidas, lo más seguro es que usted empiece a entender que si no se trabaja con las medidas que voy indicando, no estamos haciendo nada. Puntos a tener en cuenta o puntos de referencia. Primero, ya tenemos en este caso desahogos, ¿cierto? Entonces, primero desahogo al momento de hacer la interpretación. Desahogos, estamos trabajando únicamente por sisa porque por contorno, ni por hombro, ni por escote estamos trabajando. Segundo punto de referencia a tener en cuenta, largos, es decir, largo de la prenda. Tercer punto de referencia a tener en cuenta, sistema de ajuste. En este caso, el sistema de ajuste, ¿qué debo tener en cuenta o qué debo estar revisando? Primero, el sistema de ajuste masculino no se da en el punto exacto de cintura, sino que se sube para que nos vaya generando esta silueta trapecio, ¿sí? Si no, si lo trabajamos sobre el punto de cintura, vamos a empezar a generar silueta reloj de arena y no estamos buscando eso en masculino. Entonces, ya en este punto que tenemos el croquis por donde va a empezar a salir nuestra camisa, vamos a empezar a entrar al detalle de cada uno de estos puntos. Entonces, primero, tiene una almilla. Si usted no la alcanza a ver, voy a ir marcándola acá. Tiene una almilla hacia la parte del delantero, así que voy a marcársela también hacia la parte del posterior, ¿vale? ¿Qué otros elementos tengo? Tengo un cruce de botonadura, es decir, en este punto tengo mi centro frente, tengo un cruce de botonadura, ¿cierto? Tengo un pie de cuello, tengo un cuello y vuelve y juega, tengo un bolsillo. Que el bolsillo está terminando en punta. Recuerde que usted tiene como material de apoyo estas imágenes por si quiere ampliarlas y revisar más de qué manera puede trabajarlo. Entonces, voy a trabajar primero la almilla. Recuerden que en su básico nosotros no trabajamos la medida para poder marcar almilla, pero usted la puede trabajar de acuerdo a la necesidad o de acuerdo al diseño con el que usted esté trabajando. Entonces, yo voy a venir, voy a bajar la medida de mi almilla, que muchas veces no es la misma que me está entregando el manual o que me está entregando el básico, sino que hace parte del ejercicio de interpretación. Y hemos dicho, o la almilla que habíamos marcado, que habíamos trabajado, era completamente recta. En este punto, si yo quisiera variar mi almilla, es decir, dejarla en diagonal o manejarla de diferentes formas, puedo venir incluso a trabajarla en punta o en curva para generar, digamos que, formas dentro de lo que vamos trabajando. Es decir, en algunos casos ustedes pueden encontrar almillas de esta forma, en algunos otros pueden encontrar la punta centrada hacia un solo lado o la pueden trabajar completamente recta o inclinada. Vamos a venir a trabajarla en semicurva. Entonces recuerden que la almilla tiene una pinza que podemos trabajarla con lo que trabajamos de recuperación de talle en nuestro básico y desde ahí podría venir a decir que voy a trabajar una almilla curva hacia un lado y curva hacia el otro. Esto lo estoy haciendo porque no tengo mi referencia posterior, o sea, puedo trabajar el posterior como yo quiera. Básicamente lo que estoy diciendo es que voy a tener una almilla en la parte de atrás que va a venir de esta manera o que va a venir en punta y desde ahí sí va a venir la sisa con la que estoy trabajando, ¿vale? Todo ese tipo de cosas, insisto, dependen del diseño, no siempre se van a trabajar de la misma manera, es para que usted vaya revisando
Y cuando de pronto no encuentre una almilla recta como esta, sino que la encuentre curva, no se vaya a asustar, sino que sepa o entienda que eso hace parte del trazo que usted vaya dando al momento de hacer el plano. Entonces, si ya esta es mi almilla, básicamente lo que estoy diciendo es pilas. Esta me va a salir por este punto, ¿cierto? Y la parte posterior, o digamos que la parte superior posterior, me va a salir por este punto, que es la pinza que estamos generando. Es decir, si quiero, vengo y señalizo y digo que esto es un corte, que es la almilla con la que voy a estar trabajando, ¿vale? ¿Qué debo tener en cuenta? Por lo general la almilla se une, o digamos que cortamos una parte del delantero para unírsela al posterior. En la anterior nosotros decíamos bajamos tanto y bajamos tanto y la trabajábamos digamos que paralela. En este caso, según nuestra imagen, voy a venir y voy a revisar de qué manera la estamos trabajando. Viene y juega o viene y queda con la misma medida paralela. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a mi ejercicio de proporciones, para saber cuánto es lo que debo quitar, vengo y marco sobre el hombro delantero de manera paralela para poder decir que esta pieza es un corte y que se va a unir parte del posterior con parte del delantero. Listo, entonces ya después de que tenemos nuestro corte de almilla, insisto, en el posterior lo estoy trabajando de esta manera, teniendo en cuenta que no tengo la imagen del posterior y que le puedo ir haciendo interpretación. Debo tener en cuenta que esto es la pinza o que por ahí va a salir el corte y que va a tener esta forma para poder darme este acabado. ¿Listo? Desde ahí ya entonces tengo la almilla. Voy a pasar al sistema de cierre, que en este caso es un cruce de botonadura. Recuerden que el cruce de botonadura sale del análisis de proporción, en este caso del diámetro del botón, para poder, digamos que, trabajar. Por lo general, en el común denominador de los casos, el cruce de botonadura en camisa es de 3 centímetros. Quiere decir que de esos 3 centímetros, desde mi línea de centro frente, doy la mitad hacia afuera, la mitad hacia adentro. ¿Por qué la mitad hacia afuera y por qué la mitad hacia adentro? Fíjese acá donde tenemos el zoom de nuestro cruce de botonadura. Mire dónde está o revise dónde está quedando el botón, y aunque aquí le hace falta la parte, digamos que complementando la pechera, se va a dar cuenta que tiene una parte hacia adentro y tiene otra parte hacia afuera. Voy a marcarla en este, entonces fíjese dónde está quedando el botón, en todo el centro, y desde ahí estoy teniendo un incremento hacia un lado y un incremento hacia el otro. Entonces, ya teniendo claro cómo funciona el tema del cruce, es simplemente un complemento porque sé que ya lo han venido trabajando o lo hemos venido trabajando. Voy a venir y voy a marcar. Resulta que nosotros por lo general trabajamos, digamos que ese pequeño desfase que nos indica la teoría del manual, tanto en clásica como en slim fit, hacia donde está el escote. Fíjese acá que es como una pequeña pinza o un pequeño desfase. Es para que no genere este tipo de bolsa, ¿sí? No sé si lo alcanzan a ver en la imagen, ya ahorita les muestro en prenda real, que se está quedando, que está digamos que sobrando, ese flojo que está quedando sobre el cruce. Entonces básicamente lo que uno viene y hace es escuadra ángulo de 90 y viene y baja los 0,3 sugeridos. Insisto, es como una especie de pinza muy pequeñita, y sobre esa viene y marca el escote. Entonces vengo acá desde donde quedó mi escote y suavizo, pero insisto, es como si usted estuviera haciendo una pequeña pinza de ajuste, fíjese ahí, para que no vaya a quedar este tipo de flojos que se están trabajando en el cruce. Entonces voy a venir a marcar mi primer botón. Recuerde que hablábamos que el primer botón por lo general en la mayoría de los casos queda a 5 centímetros, así que voy a venir a marcarlo a 5 centímetros. Recuerde que eso hace parte del ejercicio de proporciones con el que usted debe ir trabajando de acuerdo al análisis que vaya haciendo. De ahí en adelante vamos a revisar entonces cuántos botones tiene. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 botones. Quiere decir que
voy a tomar este largo y le voy a marcar 5 botones. Hagamos el ejercicio sin, o sea, dejando de lado el tema de proporciones y aplicando únicamente lo que me está indicando el manual, que en este caso es 5 y 9, para ver cuántos botones nos da y cuántos nos quedan. Tengo mi primer botón a 5, voy a ir marcando los siguientes botones a 9 centímetros para ver si alcanzo a tener, en este caso, los 5 botones. Listo, marco entonces los botones. Recuerde que se debe hacer siempre la señalización de dónde está quedando el botón o por dónde va a pasar el botón y la marcación o la señalización de por dónde va a ir quedando el ojal. Si planteamos en este caso que todos los ojales van a quedar de manera horizontal. Si estuviésemos trabajando ojales verticales, pues tendríamos que marcar mitad hacia arriba, mitad hacia abajo desde donde está el botón. Es decir, la medida del ojal lo que hago es desde donde está el botón, mitad hacia arriba, mitad hacia abajo para que el botón quede centrado en todo el ojal. Ya tengo entonces en este caso mi cruce. Este tipo de acabado o este tipo de pespunte que se está trabajando me lo da el proceso de confección, pero debo tener en cuenta que al momento de hacer el proceso del despiece debo dar o debo aumentar estos espacios, ¿sí? O en algunos casos hay personas o hay patronistas que lo trabajan desde el plano. En este caso nosotros lo vamos a trabajar es en el despiece, ¿listo? Porque eso hace parte, digamos que, del proceso de confección. ¿Qué me hace falta en este punto? Ya tengo entonces almilla, ya tengo entonces cruce. Voy a marcar ahora el bolsillo. Recuerde que el manual nos está entregando unos puntos de referencia para poder marcar bolsillo. No en la camisa slim fit, pero sí en la clásica, que nos puede ayudar o nos puede funcionar al momento de trabajar. Entonces nos dice que desde la línea de profundidad de sisa suba 1.5, eso depende del análisis de proporciones, y entre 7 centímetros desde centro frente. Voy a marcarlo de esa manera a ver cómo nos queda el resultado. Vengo entonces desde centro frente 7 centímetros, por línea de profundidad de sisa subo 1.5 y voy a marcar ahora el ancho de la boca del bolsillo. Recuerde que la boca del bolsillo depende de la medida que usted trabaja sobre su mano o los nudillos de su mano. Y desde ahí vengo y marco entonces la medida con la que vaya a trabajar el bolsillo. Si ve que está quedando muy hacia acá, no hay problema, córralos. Usted puede trabajar estas medidas, esta interpretación de acuerdo a lo que se está viendo en la imagen. Es decir, si nosotros revisamos el tamaño o la medida de aquí, en el momento en que hacemos proporciones, fíjese que no está quedando tan unido a la sisa, por acá está la sisa, así que en este caso debería estar corriendo el bolsillo un poco más hacia el centro para que no me haga intersección con la sisa. Pilas, repito, todo depende del diseño, o sea, usted siempre debe ir referenciado hacia lo que está viendo o analizando en su imagen. Entonces, en este caso, voy a venir, voy a entrar, voy a subir y voy a marcar ahora sí la boca del bolsillo con la que voy a trabajar para que podamos tener, en este caso, la proporción de lo que me está entregando la imagen. Profe, ¿cuánto es el largo del bolsillo? Recuerde que usted ya hizo acá un análisis, un ejercicio de proporciones, así que usted es el que debe decir cuánto es el largo del bolsillo con el que va a empezar a trabajar. Todas esas medidas varían siempre de acuerdo a cada diseño, a cada talla y a cada cliente, es decir, no puedo pretender que siempre me vaya a trabajar 7 centímetros, 8 centímetros o que me acostumbre a una medida específica, porque no todas las tallas y no todas las prendas van a ir hacia el mismo punto. Es decir, cada prenda lleva su análisis o lleva su interpretación. Entonces, en este punto tengo ya de esta camisa cruce, bolsillo, almilla, ajuste, que me hace falta darle un poco, digamos que
de curva hacia la base del ruedo o hacia la base del canto para que no me vaya a quedar completamente recta. Profe, ¿y cuánto le subo? Yo no soy la que le da la indicación siempre se la va a dar el análisis de proporciones para que usted sepa cuánto debe estar subiendo o cuánto debe estar marcando. Voy a venir, voy a subir entonces aquí en el costado, imaginando que ya tengo el análisis de proporciones, y voy a venir a trabajar en este caso la semicurva. Entonces, siempre la curva descansa sobre la recta, siempre la curva descansa sobre la recta. Listo, aquí tendríamos ya entonces nuestro posterior y aquí vendríamos a tener nuestro delantero. Recuerde que estamos haciendo cruces o que estamos montando, digámoslo así, los costados, teniendo en cuenta que estamos haciendo plano unido. Verifico que me quede completamente suave la curva, que no se me vayan a hacer puntas, y voy a venir entonces a marcar por donde estoy trabajando el plano, por si todavía es un poco confuso o no está quedando claro. Tengo una primera pieza, que es la pieza de centro atrás. Voy a marcar el hilo de tela por urdimbre. Voy a hacer la señalización correspondiente, especificación, referencia, talla, cuántas veces lo debo cortar. Si va a salir a doblez de tela, entonces cortar una sola vez. Y hago la señalización o marcación de doblez de tela. Y debo indicar qué número de pieza es de acuerdo al plano con el que estoy trabajando. ¿Qué más debo marcarle? ¿Qué más debo señalizarle? ¿Dónde va a ir el piquete? En caso tal de que se requiera. Y por último, entonces voy a venir y voy a ir marcando la pieza por donde va a ir saliendo, por si, insisto, hay dudas en el cruce o en la forma que va a ir teniendo. Esto es simplemente el plano, a esto usted tiene que hacerle un despiece, después del despiece pues tiene que hacer el ensamble para poder validar que lo que patronó sí corresponde a la imagen o al diseño que le entregaron. Recuerde que la almilla en este caso va a ser o va a quedar en punta y que desde ahí vamos a ir trabajando nuestra sisa. ¿Listo? Este sería entonces ya nuestro posterior. Vamos a ir ahora con almilla. Voy a ir marcando muy sutilmente cada uno de los puntos, pero las líneas que van a quedar unidas las voy a trabajar punteadas para que quede más claro. Igual ahorita hacemos un ejercicio corto de cómo iría el despiece para que a usted le quede un poco más claro, por lo menos en el tema de la almilla y en el tema de la pechera, que es por donde salen o suelen quedar como dudas. Recuerde que va a salir o va a compartir el mismo corte de la punta o de almilla y que este punto de hombro se va a unir con este punto de hombro delantero. Es decir, que para terminar ya por donde iría la almilla, debo indicar que va a quedar con esta parte o con esta pieza delantera. ¿Qué debo tener en cuenta? Señalización. Si la voy a sacar a doblez de tela, puedo marcar el doblez de tela de esta forma, lo puedo marcar de esta forma, las dos son válidas. Lo importante es que en un mismo plano quede siempre la misma señalización. Yo es para darles las alternativas de cómo lo vamos a trabajar. Y en este caso voy a decir que voy a trabajar la almilla por trama. Entonces vengo alineo, puede ser desde mi centro atrás, y marco el hilo de tela con el que voy a trabajar, tomando como referencia que esta pieza la debo unir a esta pieza. Hago la señalización correspondiente, digo cuántas veces lo debo cortar, aunque va a salir a doblez de tela y que entalegar, así que sale 2 veces. Y esta es la pieza número 2 de las que vamos a ir trabajando. Listo, continúo. Voy entonces por donde va a ir saliendo mi delantero. Entonces, sin contar la almilla, por donde va la sisa, va a ir saliendo en este caso mi delantero.
Y desde ahí, señalización que voy a trabajar, entonces hilos de tela. Recuerde que el hilo de tela debe ocupar por lo menos el 80% de la pieza. Marcación, nombre del patronista, información técnico, cuántas veces la voy a cortar. En este caso lo voy a cortar 2 veces y esta es la pieza número 3, vamos a ver cuántas nos salen. En este caso vengo y marco piquete de coincidencia, reviso dónde más puedo ir marcando piquetes. Puedo ir marcando piquetes en el punto de centro atrás, como me va a salir a doblez de tela. Puedo marcar piquetes punto de hombro, puedo marcar piquetes punto de hombro, para que en el momento en que los una sepa dónde está el punto de hombro sisa y hombro escote. ¿Qué otra cosa debo ir marcando? ¿Qué otra cosa me va a ir saliendo sobre el plano? El bolsillo con el que voy a trabajar. Marco el hilo de tela, si quiero que quede con el mismo hilo de tela de la almilla, pues lo único que hago es venir y marcar hilo de tela por trama. Información técnica de la pieza, número de veces a cortar, en este caso solamente tiene un bolsillo, así que lo voy a cortar una sola vez. Y esta es la pieza número 4 vamos a ver cuántos nos sale en el plano. En este caso, para poder tener un referente visual un poco más aterrizado, vamos a trabajar o vamos a revisar este tipo de pechera ya en prenda como tal. Entonces tenemos aquí la camisa. Fíjese cómo viene el proceso de ensamble, ¿sí? O sea, es básicamente como si usted estuviera haciendo una especie de alforza, donde va a ir reforzando, donde va a ir pespuntando la parte de la pechera. Entonces, fíjese acá. Sale la pieza completa, ¿cierto? Sale la tela completa y lo que nos está diciendo es, saca una extensión de tela y viene y dobla el margen sobre el que va a trabajar. Viene aquí esta pieza que es el margen de costura, ya con el aumento que estamos trabajando. Lo voy a eliminar, ¿cierto? Viene y usted plantilla o dobla su margen de costura. Y va a aumentar o a trabajar el pespunte que va a quedar montado. Entonces fíjese aquí lo que hice. Aumenté pechera, di margen de costura, estoy planchando el margen de costura y vengo acá, coloco mi pechera, confecciono de tal manera en que voy a estar encontrando las dos piezas. Entonces voy a tomar acá como referencia, esto lo hago ya en el despiece para poder tener la recuperación completa. Cuando de margen de costura trabajo, en este caso, la pechera o el sistema de cierre con los aumentos para que cuando abra, fíjese que me quede con las puntas que voy a trabajar. Entonces básicamente lo que estamos haciendo es, tengo mi pechera y desde ahí puedo venir a pespuntar si estuviera haciendo un pespunte mucho más pequeño, pero en este caso que estamos trabajando un pespunte mucho más amplio, vengo y dejo la pestaña con la que vamos a ir trabajando para el momento de la confección. Entonces, vuelve y juega para trabajar este tipo de pecheras. Fíjese que lo que estamos haciendo es, tengo una pieza, va completa, ¿cierto? Viene, devuelve y viene y entra. ¿Estamos? Mientras que al lado contrario lo que hace es vuelta y vuelta para que pueda funcionar sin ningún inconveniente. O sea, es una pechera normal, tradicional, sin ningún tipo de elementos. Básicamente es esto de acá, pero en lugar de devolverlo, lo que estoy haciendo es lo envío hacia abajo y vengo y doblo por donde está margen de costura para poder confeccionar o para poder cerrar. Para poder confeccionar o para poder cerrar. ¿Listo? Ahora, para trabajar la almilla, voy a tomar como referencia esta misma prenda. No sé si alcancen a notar o no sé si se alcance a ver, en este caso, el hilo de tela que tiene la camisa, hacia donde está la camisa y el hilo de tela que tiene la almilla. Entonces revisen acá
que la camisa tiene un hilo de tela por urdimbre, mientras que la almilla viene con un hilo de tela por trama. Básicamente, esos son los puntos que vamos a ir teniendo en cuenta a medida que avancemos y así tal cual lo vamos a ir trabajando. ¿Cómo vendría a salir entonces esta almilla? En este caso no tengo una muestra física con almilla en punta, pero vamos a ir haciendo el despiece para que podamos ir revisando de qué manera lo podemos trabajar. Voy a venir y voy a tomar la almilla con la que voy a trabajar en punta, la voy a ir calcando para poder hacer el ejercicio de despiece. Esto es simplemente, digamos que práctico para que por si de pronto quedan dudas de cómo lo puedo sacar, sea más guiado y acompañado el proceso. Me está diciendo que sale a doblez de tela y que este punto de acá se debe unir con el punto de hombro delantero. Vengo y uno, y desde ahí vengo y marco la almilla correspondiente a la parte del delantero. Olvidé marcar la referencia del hilo de tela, entonces otra vez vuelvo y coloco y marco la referencia del hilo de tela con el que voy a trabajar. Fíjese que ahí automáticamente estoy marcando los piquetes que voy a ir implementando. Doy entonces margen de costura. Doy entonces margen de costura. Fíjese que el hombro no me queda con margen de costura porque está quedando unido. Sale una pieza completa. Y desde ahí, para entenderlo un poco más, voy a aprovechar y voy a ir cortando, en este caso, la pieza para que ustedes la vayan viendo cómo es que funciona y para que podamos entender también por qué se debe cortar 2 veces. Vengo acá, marco los piquetes que sirven como guía o como referencia. Vengo acá, marco los piquetes que van a salir como referencia. Y fíjese la forma que voy a ir teniendo entonces, en este caso la almilla, ya al momento de cortarla en la tela, y la señalización en este caso me dice que debe ir 2 veces. ¿Por qué? Porque por lo general las almillas, fíjese acá, van interligadas. Lleva una pieza interna y lleva otra pieza externa. Hasta ahí ya hemos trabajado entonces plano con guía para que usted pueda hacer el despiece. Simplemente son pautas del despiece. En este caso también debo ir marcando piquetes donde se va a ir encontrando cada uno de los puntos de mi cruce, que insisto, nosotros hacemos este tipo de aumentos es en el despiece, pero en algunos casos lo hacen directamente sobre el plano. Entonces fíjese acá, tengo el cruce y lo que hicimos fue aumentar de acuerdo al acabado o al margen de costura con el que vaya a trabajar. Y en este caso entonces tengo aquí ya la almilla para continuar ensamblando la camisa. Listo, ya teniendo despejadas las dudas, en este caso de camisa, vamos a empezar a trabajar, o bueno, de la forma de la camisa, vamos a empezar a trabajar el cuello. ¿Listo? Entonces, voy a utilizar la parte posterior, en este caso de mi plano, para que nos quede el mismo, digamos que en un mismo papel, el mismo plano. En algunos casos van a encontrar que sobre el plano hacen el patrón del cuello, pero pues aquí vamos a tratar como de separar los espacios. Voy a hacerlo acá abajo para que arriba podamos trabajar la manga. Entonces, lo primero que debo tener en cuenta es que para trabajar el cuello necesito tener desde donde está mi punto de centro frente hasta donde está mi punto de hombro, contando la almilla, el recorrido del escote delantero, desde donde está el centro atrás y el punto de cuello hombro, el recorrido del escote posterior, y desde centro frente el aumento de cruce. ¿Listo?
Entonces tomo las medidas dependiendo al plano, puedo anotarlas aquí sobre el mismo papel para que no vayamos a tener inconvenientes, donde me dice que el escote del delantero, digamos que aquí ya lo medí, me va a quedar de, no sé, 10 centímetros. El escote del posterior me va a quedar de 8 y que el cruce es de 1.5. Estas medidas son con las que voy a empezar a hacer la construcción del plano del cuello. Recuerden que es un cuello, en este caso, por medida de contorno, así que vamos a trabajar en un plano aparte, donde vamos a realizar un ángulo de 90 grados y sobre ese ángulo vamos a empezar a trabajar la forma del cuello. Este punto del ángulo o este vértice es el punto de centro atrás y desde ahí vamos a empezar a ir trabajando recorrido del escote posterior, recorrido del escote delantero y cruce. Vengo y marco mitad, entonces, tal cual como lo tengo allá, recorrido del escote, recorrido del escote posterior, marco mi línea guía para saber por dónde estoy trabajando, recorrido del escote delantero, marco mi línea guía para saber por dónde estoy trabajando y cruce para saber por dónde estoy trabajando. Desde ahí, ya digamos que con el croquis del plano voy a empezar entonces a hacer el ancho del cuello o el ancho del pie de cuello y de ahí en adelante. ¿Cómo hago para saber cuánto es el ancho del pie de cuello? Usted tiene aquí su imagen. Ya hice el ejercicio de proporciones y ya sabe cuánto es el ancho del pie de cuello. Yo voy a trabajar un ancho de pie de cuello de 3 centímetros. Vengo y marco entonces el ancho. Recuerde que el ancho usted lo marca hasta que toque o haga intersección con su línea guía de hombro. Y como en este caso es un cuello que levanta, fíjese que tiene estructura, mírenlo acá, sobre la base del cuello, pues debo darle curva hacia la parte de arriba. Vengo entonces desde la línea de cuello y subo. Recuerden, mínimo 0.5, máximo 2.5. Entre más usted le suba, más levantado, más estructura va a tener el cuello. Yo lo voy a subir acá 1.5. Se lo subo desde el punto de cruce. Y desde ahí voy a dar el ancho de pie de cuello. En este caso voy a trabajar un ancho de pie de cuello paralelo. Entonces los mismos 3 centímetros que trabajé por centro atrás se los voy a venir a trabajar por cruce. Vengo y aumento los 3 centímetros y desde ahí vengo y suavizo o vengo y marco con curva. Puede ser con curva de cadera, con curvígrafo, como usted se sienta más cómodo o cómoda. Lo importante es que siempre deje que la curva suavice con la recta. Siempre deje que la curva suavice con la recta. En este caso, tengo mi pie de cuello. En la imagen que estamos trabajando se identifica un pie de cuello con punta redonda. Vamos a ir viendo que existen diferentes tipos de formas en los pies de cuellos. En este punto o en este caso, voy a marcar la medida del cuello. Lo podemos trabajar como aparecía en el manual, con una medida estándar, por decirlo de esta manera. Y es que en este caso me está diciendo pie de cuello de 3, suba 3.5 y marque 4.5. O lo podemos trabajar como cuando veíamos la teoría de cuellos generales, para que podamos manejar, digamos que la curvatura con la que usted va a trabajar. ¿Cuál es la diferencia? En este caso, digamos que si usted lo trabaja como lo explicamos en la teoría de cuellos, pues va a duplicar, o sea, va a ser un poco más larga la medida. Quiere decir que va a tener mayor curva para que el cuello devuelva o para que el cuello baje. Entonces, en este punto yo lo voy a trabajar como lo trabajamos en la teoría de cuello para ir mezclando varias formas. Y es desde donde está el ancho de su cuello por cruce o centro frente, marque una línea guía. Esta medida o este punto de acá, duplíquelo y desde ahí va a empezar a salir el cuello. ¿Qué debo tener en cuenta? Desde donde dupliqué o la medida que aumenté, voy a dar entonces el ancho del cuello. Recuerden que el ancho del cuello debe ser
más ancho del pie de cuello, por lo menos en este caso, para que cubra tal cual como lo estamos viendo en el diseño el pie de cuello. Entonces, si yo estoy trabajando un cuello de 3, yo que estoy trabajando un cuello clásico o americano como está acá, le voy a aumentar 1.5, es decir, voy a dejar un cuello de 4.5. Marco hasta donde está mi punto de cruce, ¿cierto? En este punto, como es un cuello clásico, fíjense que lo que debo hacer es aumentar o salir o darle, digamos que mayor punta dentro de lo que estoy trabajando. Entonces, desde donde está mi punto de centro frente, vengo y aumento 1.5 o 2.5, eso ya depende como de qué tanta punta usted vaya a trabajar. Yo lo voy a trabajar en 2.5, vengo y marco, y desde ahí marco entonces la punta que va a tener en este caso mi cuello. ¿Qué debo tener en cuenta? Marco en este punto la curva hacia la parte de abajo y puntos de referencia. En este caso, aquí me está dando una medida para poder trabajar la punta. Aquí me está dando una medida para poder trabajar la punta. Lo ideal es que en mi análisis de proporciones yo pueda decir esta medida es de 6.5, 7 centímetros, ya depende. Y eso es tal cual lo que voy a venir a trabajar en el punto, digamos que de la punta con la que estoy implementando. Y recuerden que puedo venir a trabajarlo en curva o si le quiero dar la forma del hombro como lo trabajábamos en ejercicios anteriores, lo puedo venir a trabajar en forma de semi-S. En este caso, tengo que venir a cerrar donde está el punto de pie de cuello y vengo y marco mi botón que va a ir con la misma, digamos que inclinación que estoy trabajando y va a quedar en toda la mitad de mi pie de cuello, ¿vale? ¿Qué debo tener en cuenta por si de pronto todavía no alcanza a visualizar por dónde va a salir o por dónde se va a trabajar? Estoy trabajando esta pieza de cuello, que lo que estoy haciendo es midiéndole cuánto tiene la punta. Esa medida de punta la estoy trabajando tal cual de mi interpretación y estoy revisando las curvas con las que quiera ir trabajando para tener entonces un cuello con curva hacia abajo y un pie de cuello que es lo que va a hacer que levante con curva hacia arriba. Señalización o marcación. Primero, las dos piezas me van a salir a doblez de tela. Debo tener en cuenta piquetes, quiere decir punto de hombro, quiere decir punto de centro. Si necesito identificar dónde voy a unir los dos cuellos, marco piquete por centro atrás, puedo marcar piquete por centro atrás y vengo y marco el hilo de tela. El hilo de tela siempre lo marca o siempre lo define, es el punto de centro frente, es centro atrás, perdón. Y desde ahí voy haciendo señalización. Si continúo con la interpretación de mi plano, tengo pieza 1, pieza 2, pieza 3, pieza 4. Vamos entonces con la pieza 5, con la pieza 6, para poder sacar todo el diseño. Ya en este punto, entonces, que tengo el cuello, vamos a hacer el análisis directamente con la camisa, ¿sí? Ya digamos que en tamaño real. Entonces, fíjense acá, si yo tengo la muestra física, lo único que tendría que venir a hacer es venir y tomar la medida, en este caso de la diagonal con la que estoy trabajando, y esa medida aplicársela o colocársela a mi plano. Fíjese acá, esta tiene la recuperación, fíjese que tiene muy buen aplome en su pechera, no está quedando flojo ni nada por el estilo. Y vamos a ver entonces la construcción del cuello para validar que se parezca al plano con el que estamos trabajando. Entonces, vengo acá, alineo. Debo tener en cuenta que aquí ya está confeccionado, pero lo que quiero revisar, o lo que quiero que ustedes se den cuenta, es la forma en la que estamos trabajando
la punta, en este caso del cuello. Entonces fíjese acá por dónde va, fíjese acá el aumento de la punta con la que estamos trabajando. Que en el momento en que la doblamos o en el momento en que la devolvemos, nos va a quedar de esta manera, abierto, que es lo que se conoce, vuelvo y repito, como un cuello clásico o americano. Insisto, todo ese tipo de nombres son comerciales. Lo ideal o lo que usted debe mantener en estos ejercicios es que la forma que usted está viendo sobre la imagen o que la forma que usted está viendo sobre el plano lo podamos también manejar sobre la prenda o sobre el cuerpo. ¿Listo? Entonces fíjense acá el cuello, fíjense aquí el cuello con el que estamos trabajando. Listo, entonces en este punto que ya tenemos la interpretación de nuestra camisa, tenemos claro cómo ir haciendo el despiece de cada una de las partes y piezas de nuestra camisa. Tenemos ya el cuello, claro, cómo lo debemos ir trabajando de acuerdo a aquí. Lo único que nos haría falta es marcar el ojal, lo cual vendríamos a marcarlo directamente en nuestra punta para poder identificar dónde va a quedar el ojal para unirse con el botón que vamos a ir trabajando. Entonces, ya voy a venir y voy a empezar a marcar la manga, voy a empezar a trazar la manga. Esta es una manga corta. Recuerden que siempre que uno va a trabajar una manga corta, debe hacer el plano de la manga completa. Quiere decir que voy a tomar mi plano, voy a venir y voy a tomar las medidas o los recorridos que tiene mi sisa, tanto delantero como posterior, y de acuerdo a esas medidas es que voy a empezar a trabajar la manga. ¿Listo? Recuerde que para poder trabajar el recorrido de la sisa posterior, debo tomar un primer recorrido, eliminar la medida que estoy trabajando de pinza por almilla y desde ahí venir y continuar midiendo o continuar trabajando ya la medida de mi sisa. Si usted la quiere medir en regla, la quiere medir en metro, puede trabajarlo como usted quiera, ¿vale? En algunos casos simplemente es venir, tomar e ir trabajando la forma tal cual de la sisa con la que estamos trabajando. Entonces, para poder marcar la manga, vengo y marco una perpendicular. Esa perpendicular me va a tener un punto de inicio, que es donde voy a, digamos que identificar el punto o el punto de acromio, donde va a estar el largo de la manga. Voy a marcar el largo anatómico de manga. ¿Cómo sé cuál es el largo anatómico de manga? Usted tiene acá su cuadrito de tallas. En el cuadro de tallas dice largo de manga para camisa, largo de manga para saco. Usted viene, busca la talla superior con la que está trabajando y implementa la talla o el largo de la manga con la que estamos trabajando. En este caso no tengo puño, entonces no voy a hacer las operaciones que me está entregando el manual, donde me dice que tomo el largo de manga más 4 centímetros menos puño, porque no voy a trabajar puño, no voy a trabajar portañuela, no voy a trabajar prenses, no voy a trabajar nada, únicamente voy a trabajar una manga corta, como me lo está indicando el diseño. ¿Qué debo tener en cuenta? Voy a trabajar entonces la altura de cabeza de manga, como me lo está indicando en este caso el manual. Estoy en una silueta slim fit, es decir que tomo la sumatoria del contorno de sisa, es decir, recorrido delantero, recorrido posterior, lo divido en 6 partes iguales y a eso le divido le sumo 4 centímetros. Vengo y marco entonces, según mi operación, la altura de cabeza de manga. Marco el punto de altura de cabeza de manga y desde ahí marco el largo que voy a trabajar en mi manga. No importa si es una manga corta, recuerde que usted siempre va a necesitar la forma o estructura que va a ir llevando su manga. En este caso, vengo y demarco cuál es la parte del delantero, cuál es la parte del posterior. Si de pronto estoy un poco perdido o perdida, recuerde que la altura de cabeza de manga la estamos sacando de contorno de sisa dividido en 6 y en este caso más 4 centímetros, ¿vale?
y que hacia la parte del delantero voy a venir y voy a trabajar el recorrido de mi sisa delantera, tal cual como me lo está indicando el plano, que en algunos casos el manual me dice réstele, réstele para que quede un poco más pequeña la medida. Puedo trabajarlo también de esa manera. Tomo entonces recorrido de sisa delantera, recorrido de sisa posterior, y desde ahí voy a venir a trabajar ahora sí las curvas de cabeza de manga. Entonces recuerden que las curvas las trabajamos. Tomo el recorrido de mi largo de sisa del delantero, lo divido en dos partes iguales y de esa mitad bajo 1 centímetro o 1.5. Vengo acá, marco la mitad y de esa mitad bajo 1.5 como me lo está indicando en este caso el manual. Básicamente lo que me está diciendo es de esta mitad hacia arriba usted sube, de esta mitad hacia abajo usted baja según la teoría que ya hemos venido trabajando de manga. Voy a venir y voy a dar entonces cuánto va a subir y cuánto va a bajar. Voy a subir 1.2 en delantero y voy a bajar 0.8 en delantero hacia la parte inferior. ¿Listo? ¿Cómo voy a marcar la curva? Vengo entonces curva de cadera, curvígrafo, curvígrafo o sisómetro. Vengo y coloco eje central sin que salga, digamos que de la línea con la que estoy trabajando. Vengo y coloco punto de intersección o lo que debo subir que haga intersección con mi curva y vengo y uno hasta donde está el punto de referencia o en este caso la mitad. Invierto curva y desde ahí vengo y marco hasta donde está el largo total de mi recorrido de sisa delantera. Para poder marcar entonces el recorrido de la parte del posterior, vengo y tomo recorrido de la sisa posterior, lo divido en dos partes iguales y desde esa mitad voy a bajar 3.5. Vengo y bajo y me dice que este va a ser el punto intermedio o el punto de intersección, que de aquí digamos que de este punto hacia arriba subo, de este punto hacia abajo bajo la medida. ¿Cuánto debo subir? Debo subir en este caso 1.5, como me lo está indicando el manual, para poder hacer intersección, insisto, con la curva de la sisa que vaya a trabajar. No me está indicando cuánto bajo, pero recuerde que en el momento en que yo hago la intersección de la curva voy a tener la identificación de cuánto debo bajar en este punto. Entonces, vengo acá, cojo mi curvígrafo, hago intersección, cada uno de los puntos que estoy trabajando guías de mi sisa, perdón, de mi cabeza de manga, marco, invierto curva, hago intersección y suavizo. Recuerde que el truco es en manejar las intersecciones con las que va trabajando la curva para que usted pueda tener una buena cabeza de manga. Ahora ya tengo entonces mi cabeza de manga, voy a venir a trabajar el entalle por puño para que me pueda quedar en este caso la manga como la estamos trabajando, que es una manga ajustada y no amplia. ¿Qué debo tener en cuenta? La medida de puño en este caso es de 23 centímetros, quiere decir que voy a tomar mi eje central. Recuerde que si usted quiere manejar los desniveles en puño lo puede trabajar, si no simplemente lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Tomo los 23 centímetros, lo divido en dos partes iguales y digo que la mitad va hacia el lado del delantero y la otra mitad va hacia el lado del posterior. Entonces, vengo y marco mitad hacia el delantero, mitad hacia el posterior, vengo y trazo línea recta, vengo y trazo línea recta y desde ahí voy a venir y voy a ajustar un poco la manga para que me quede anatómica. ¿Cuánto la puedo ajustar? Recuerde que puede ser 0,5, 0,7, 1.2, 1.5, mejor dicho, ya depende de qué tanta horma quiera usted trabajarle a la manga o qué tan ajustada la quiera trabajar. En este punto vengo entonces, tomo mi curva de cadera, hago intersección, invierto y hago intersección. Tomo mi curva,
hago intersección, invierto y hago intersección. ¿Listo? Ahora sí, ya tengo mi manga, voy a venir a hacer la interpretación que me está entregando la imagen, que es una manga corta. ¿Cómo es una manga corta? Quiere decir que por mi ejercicio de análisis de proporciones debo definir hasta qué punto va, ¿sí? Y desde ahí voy a venir a trabajar. Yo, que no estoy trabajando análisis de proporciones, pero que estoy haciendo referencia al diseño, voy a venir y voy a trabajar entonces el largo de mi manga. En este caso lo que voy a hacer es que voy a bajar la misma medida por posterior, por delantero, y lo voy a marcar completamente recto. ¿Por qué? Porque aquí lo estoy viendo completamente recto, no lo estoy viendo ni diagonal ni inclinado, sino que va completamente recto. Vengo acá, coloco y marco, indicando que todo esto ya no es mi manga, ¿cierto? Sino que únicamente este espacio es lo que va a estar ocupando mi manga. Es necesario, solamente para que usted sepa cuál es la forma del brazo, siempre trabajar la manga desde el punto de acromio hasta donde está el punto de puño, para que podamos saber, sea corta, 3/4, mejor dicho, el largo que sea, siempre vamos a tener este largo o este punto, y desde ahí vamos a empezar a hacer la interpretación de acuerdo a lo que vayamos trabajando. Entonces, ya tenemos el cuello, ya tenemos la manga, ya tenemos la parte del delantero, es decir que en este caso podemos decir que ya tenemos nuestra interpretación de camisa. ¿Qué nos hace falta? El despiece, luego del despiece, cortar y ensamblar. Pues teniendo en cuenta rutas operacionales y demás. ¿Qué marcación voy a hacerle aquí a la camisa? Voy a venir, voy a marcar entonces el hilo de tela. Recuerde que el hilo de tela siempre va alineado sobre su eje o punto central. La información o la señalización técnica que debe llevar todos los planos, como lo es referencia, nombre de la pieza, talla, número de veces a cortar, nombre del patronista, tipo de material, y en este caso seguimos haciendo señalización por piezas totales para construir esta camisa. Entonces íbamos en la pieza número 6, que era el cuello. Esta manga viene siendo la pieza número 7. Ya finalizamos de 7, es decir que tenemos pieza 6 de 7, 5 de 7, tenemos pieza 3 de 7, 2 de 7, 1 de 7 y 4 de 7. Ahí ya tenemos todo nuestro plano listo para empezar a hacer el despiece, teniendo en cuenta cada uno de los parámetros y cada uno de los detalles que fuimos identificando en la interpretación. Para hacer nuestro siguiente análisis o nuestra siguiente interpretación, vamos a continuar con nuestra siguiente imagen. En este caso tengo un dibujo plano y tengo, digamos que la imagen de la prenda, como se podría llegar a ver ya en tamaño, o pues ya digamos que sobre una persona o en proporción real. ¿Qué voy a empezar a trabajar? Recuerden, siempre que hacemos un ejercicio de interpretación, lo primero que debemos hacer es el análisis de proporciones. ¿Qué hago? Vengo y tomo entonces mi imagen. En este punto voy a identificar puntos intermedios para poder identificar mi línea o mi eje central, y sobre mi línea o sobre mi eje central voy a venir y voy a ir haciendo el análisis como tal de las proporciones. Entonces tengo en este caso un eje central. Sobre ese eje central voy a venir y voy a identificar por dónde va a pasar mi contorno de pecho, por dónde va a quedar mi contorno de cintura, y recuerden que esta medida que estoy trabajando desde el plano por centro equivale a esta medida que tengo en mi básico para poder ya trabajar las proporciones a tamaño real. Ya teniendo en cuenta eso, el ejercicio que vamos a hacer entonces es, de acuerdo a esta proporción o de acuerdo a esta medida, voy a venir y voy a ir marcando cada uno de los puntos de referencia que debo ir marcando, que debo ir trabajando en mi plano. Entonces necesito saber por dónde va a quedar la almilla,
¿sí? O cuáles van a ser los puntos de referencia de la almilla. Necesito saber cuánto es el ancho del cuello, necesito saber cuánto es el ancho del puño, necesito saber aquí en este caso tengo un prense, en posterior no lo tengo es la portañuela en este caso va en punta, ¿cierto? Y tengo un puño con doble botón. Aquí recuerden que fue el ejercicio anterior que hacíamos un ejemplo, pero tengo una almilla completamente recta y tengo la manga como si la estuviéramos trabajando. Fíjese que aún así la prenda ya digamos que sobre la persona se ve ajustada, quiere decir es una slim fit, no es una silueta clásica, y desde ahí vamos a ir haciendo la interpretación. Quiere decir que vuelve y juega, lo primero que voy a marcar es una línea horizontal sobre la que voy a venir, voy a plomar o voy a alinear mis básicos, voy a ir marcando cada uno de los puntos de referencia. En este caso no voy a trabajar desahogo por contorno porque la prenda no lo está pidiendo o no lo solicita, así que únicamente voy a identificar el costado y desde el costado voy a venir y voy a alinear mi básico delantero. Alineo mi básico delantero, fíjense, hago que coincidan las líneas y vengo y marco el básico slim fit con el que voy a empezar a hacer la interpretación. Marco vértices, recuperaciones, puntos guía. Recuerde, si usted lo quiere trabajar en línea punteada, está perfecto, depende de las comodidades o las facilidades que usted tenga al finalizar el plano con la lectura que vayamos a hacer. Listo. Entonces, no estoy trabajando desahogo por contorno, así que voy a venir y voy a trabajar el largo de una vez de la prenda. Fíjese el largo de esta prenda, ¿cierto? Que si trabajamos el tema de proporciones, básicamente estamos trabajando la medida incluso mucho más corta de lo que se está teniendo desde donde está en este punto mi vértice con la recuperación de talle. Entonces desde ahí yo simplemente estoy haciendo un ejercicio de proporciones visual, no estoy tomando la medida exacta, cada uno de ustedes tiene un plano diferente, una talla diferente, un básico diferente, un trazo diferente, así que a cada uno de ustedes les va a ir dando medidas diferentes. Lo importante es que antes de usted empezar a hacer la interpretación, pueda tener aquí el puño sale tanto ancho, la pechera lleva tanto ancho, el largo es de tanto, la almilla es de tanto, para que sea mucho más fácil poder trazar o marcar en el plano. Lo voy a dejar un poco más corta, desde ahí, ángulo de 90 grados, y vengo y cierro la prenda, buscando en este caso mi centro frente. Vengo entonces, cierro o marco el costado, identifico mi punto de cintura y desde ahí voy a continuar haciendo análisis. ¿Qué debo tener en cuenta? Por lo general, en este caso, digamos que no estoy trabajando, no estoy modificando hombro, ni sisa, ni nada por el estilo, sino que vamos a trabajar tal cual la misma silueta que trabajábamos en la página número 69, camisa slim fit. ¿Cuál es la diferencia? No tiene pinza en posterior, así que no voy a trabajar la pinza, pero voy a trabajar los sistemas de ajuste. ¿Qué otra diferencia encuentro? Es de canto recto, ¿sí? O no es de canto curvo como lo estábamos trabajando acá, sino que viene de canto un poco inclinado o semicurvo, pero no con la misma curva que estamos trabajando en este punto. Vengo entonces, marco para poder ajustar, en este caso por costado. Recuerden que no trabajamos el punto anatómico de cintura, sino que le subimos un poco más, pensando en masculino. Y desde ahí voy a dar el ajuste que considere necesario o que considere pertinente. No siempre tienen que ser los 4 que está indicando el manual. Vengo entonces, marco ajuste, y en este caso lo voy a traer a morir en ceros hasta donde está mi punto de costado. O sea, no le voy a aumentar el centímetro que le estamos aumentando.
Insisto, esto es para que usted vea diferentes tipos de ejemplos de poder llegar como al mismo punto, pero pues haciendo referencia siempre a la imagen con la que estamos trabajando. Listo, tengo entonces ya mi ajuste por costado. ¿Qué me hace falta? Necesito una almilla, tengo una almilla en delantero, tengo una almilla en posterior, la voy a venir a marcar directamente sobre el plano. Recuerden que desde nuestro básico podemos estar sacando la altura de la almilla, pero como en este caso el diseño, la prenda, el dibujo plano es el que me va a dar la medida o la altura de la almilla. Vengo y marco entonces la medida o la altura de la almilla con la que vaya a trabajar. Recuerde que la almilla lleva una pinza y que esa pinza equivale a la recuperación de talle centro frente que trabajamos en nuestro básico. Así que usted simplemente viene, alinea y marca la pinza con la que va a trabajar. Y que esa pinza se une en semicurva para identificar cada uno de los puntos que va a ir marcando, que va a ir trabajando. Tengo entonces ya mi almilla posterior, esto es un corte, la estoy sacando recta como se ve en el dibujo o en la referencia de la prenda. Voy a marcar ahora la almilla del delantero, vengo y marco el ancho que me está indicando el análisis de proporciones, indico que esto es un corte, vengo y digo que esta pieza con esta pieza se debe unir para poder sacar la almilla como hicimos el ejercicio anterior. Y en este punto entonces ya tengo el cuerpo, el ajuste, la almilla. Voy ahora con el sistema de cierre. Esta camisa tiene un sistema de cierre por botonadura o una pechera, pero es una pechera invisible o escondida o doble. Van a encontrar muchos nombres comerciales. Lo importante es que visualmente usted entienda cómo sacarla para que en el plano, en el despiece y cuando tenga la prenda logremos el mismo resultado. Entonces, vengo y doy el aumento de cruce de botonadura. Recuerde que eso depende del diámetro de su botón. Recuerde la pequeña pinza que hacemos en el punto de cruce o en el punto de centro frente para evitar este tipo de comportamiento. Entonces, fíjese acá, cuando nosotros vemos el cruce, por decirlo de alguna manera, fíjese en digamos que el flojo o la bolsa o lo que está generando en este espacio. Fíjese esta pequeña pinza que me está, digamos que embolsando, que me está entregando en este momento, en este punto, el embolse. Lo que nosotros estamos haciendo en nuestro plano es eliminar esos 0,3 para que nuestra pechera quede como la que mostrábamos anteriormente, y es que queda completamente recta, aplomada, limpia, sin ningún tipo de inconveniente. Es decir, como esta de acá. ¿Sí ven? Que queda completamente aplomada, no queda con ningún tipo de sobrante, flojo, bolsa y demás. Por eso la importancia de la pinza que estamos trabajando por la parte de centro. Vengo y bajo 0,3, que aunque no parece mucho, fíjese acá, es que es la misma referencia. Fíjese ahí la pincita, la bolsita que se está haciendo. Es una pequeña pinza, pero fíjese cómo me afecta el resultado del producto. Vengo entonces, vuelvo y marco o proyecto la curva de mi escote sobre esa pequeña pinza. Y voy a seguir entonces trabajando el tema del cruce. Recuerde que aunque aquí no se vean los botones, esto debe tener unos botones internos para que la prenda pueda cerrar. Vuelve y juega. ¿Cómo voy a marcar los botones? Un primer botón a 5 centímetros. Y de ahí para abajo puedo marcar botones cada 7 centímetros. Vengo y voy marcando cada 7 o cada 9 centímetros. Recuerden que también los podemos ir variando de acuerdo al diseño para poderlos trabajar, pues ya dependiendo de la necesidad que ustedes identifiquen. Y desde ahí puedo ir colocando la información técnica del botón, la información técnica del ojal y lo que hemos venido trabajando en detalle en las interpretaciones anteriores. Siempre debe tener en cuenta que si tengo un botón, tengo un ojal. Y que se debe ver siempre la marcación del ojal y del botón
de acuerdo a la pechera con la que estemos trabajando. Recuerde que en este caso nuestra pechera desde el punto de centro frente aumenta y entra. Es decir, si estamos trabajando una pechera de 3 es 1.5 y 1.5. Vengo y marco el 1.5 que estoy entrando. Y pasa lo mismo que en la prenda anterior. Aunque es tela adicional, nosotros en el plano marcamos tal cual como va a quedar el acabado de la prenda, y en el despiece es donde vamos a dar el aumento de material para que pueda hacer vuelta y vuelta y pueda cubrir en este caso el o la pechera que estamos trabajando, que estamos visibilizando en este diseño. ¿Qué debo tener en cuenta? La semicurva con la que estoy trabajando. Entonces puedo venir por costado, digamos que subir un poco o ajustar un poco, y desde ahí venir y unir con una curva muy sutil para poder darle la forma o la interpretación que me está entregando la imagen, y que fíjense que varía de acuerdo a la interpretación que estamos manejando en el manual. Entonces vuelve y juega. Cada diseño o cada prenda se patrona de acuerdo a su necesidad. Entonces, en este caso, estamos trabajando la almilla, que vuelve y juega, tiene un símbolo de unir. Lo que me está diciendo es que se une esta pieza con esta de acá. Tengo entonces la parte de la camisa, tengo la parte de la camisa delantera. No hay bolsillo, así que no voy a trabajar bolsillo. Y para trabajar la señalización, si quiero que mi pieza quede por urdimbre, pues simplemente vengo de alineo, marco el hilo de tela. Si quiero que mi pieza quede al sesgo, pues simplemente alineo y marco el hilo de tela. Es decir, en este caso, si quiero que mi almilla salga al sesgo, lo único que debo hacer es tomar mi línea de profundidad de sisa como línea guía, ángulo de 45 grados, y desde ahí venir y marcar el hilo de tela con el que vamos a ir trabajando. Recuerde siempre colocar la información técnica, referencia, talla, nombre de la pieza, nombre del patronista, número de veces a cortar, tipo de material en el que va a cortar y el nombre o el número de la pieza que va a estar trabajando en todo el tendido. Entonces, vuelve y juega, referencia, nombre de la pieza, talla, número de veces a cortar, nombre del patronista, tipo de tela, y en este caso esta es la pieza número 2. En este caso vuelve y juega, referencia, talla, patronista, número de veces a cortar, toda la información técnica que sea necesaria. Esta es la pieza 3 del tendido que estamos trabajando. Información general, recuerde que esto va a doblez de tela, recuerde que esto va a doblez de tela y que desde ahí vamos a ir haciendo el análisis o la interpretación pertinente. En este caso tenemos entonces una manga con puño y con portañuela. Tenemos un cuello que lo podemos estar trabajando de la misma manera que trabajamos el anterior, es decir, un cuello clásico o un americano. Si voy a marcar el cuello, recuerde que lo primero que hago es venir desde donde está el centro frente hasta donde está el punto del escote, tomar la medida, y eso corresponde a la medida del escote delantero, desde donde está el punto de hombro hasta donde está centro atrás, tomar la medida, y eso corresponde a la medida del escote posterior, y el cruce o el aumento de cruce que sale aparte, que corresponde al aumento del cruce. Ya en este punto usted está en la capacidad de poder trabajar el cuello sin necesidad de hacer el acompañamiento, porque es el mismo cuello que hemos venido trabajando en la camisa clásica, en la camisa que patronamos hace un rato, y vuelve y juega aquí con la muestra. Es tal cual el cuello americano o clásico que se trabaja normalmente en las camisas. ¿Listo? Para trabajar la manga, vuelve y juega, es la misma manga, bajo la misma estructura, lo único que varía es la medida del puño, es decir, en este caso la teoría de la manga, como me la está entregando el manual, me dice, tome el largo de la manga, súmele 4 centímetros, recuerde que los 4 centímetros es para que cuando usted estire los brazos no vaya a tener, digamos, que inconveniente que la manga se le vaya a subir, sino que se mantenga en el punto. Y
lo que va a hacer es restarle la medida del puño. En el análisis de proporciones yo debo definir cuánto es la medida del puño. Si mi puño es de 5 centímetros, pues lo que voy a venir a restarle son 5 centímetros, que es la medida del puño, y vamos a hacer el trazo tal cual como la patronamos para la camisa Slim Fit. Fíjese que aquí me está indicando que tiene un solo pliegue, es decir, un solo prense, y fíjese que aquí me está indicando que tiene un solo prense, ¿vale? ¿Qué debo tener en cuenta? En este caso, esta portañuela me la está entregando tal cual a la Slim Fit. Recuerde que la portañuela Slim Fit es más angosta, comparándola en plano con lo que hacíamos en la clásica. Pero más allá de eso, quiero mostrar diferentes tipos de portañuelas. Entonces, voy a trabajar con estos 3 ejemplos. Fíjese acá esta portañuela, que podríamos decir que es tal cual la que tiene nuestra imagen, y tal cual la que estamos trabajando en el manual. ¿Por qué? Porque es una portañuela angosta, fíjese acá, angosta, tiene un botón intermedio, fíjese acá del botón, y tiene el puño. ¿Cuál es la diferencia? Este puño tiene en punta o está en diagonal, este puño lo estamos sacando redondo y este puño sale completamente cuadrado. Entonces fíjese que es el mismo plano. La única diferencia es que usted, si lo quiere en punta, en lugar de darle esta curva, lo traza recto. Si lo quiere cuadrado, lo deja cuadrado. Fíjese entonces ahora esta portañuela. Este es otro tipo de portañuela con otra forma, digamos, que poder también sacar el puño. Entonces, en este caso, ya no tengo un solo botón en puño, sino que tengo 2 botones en puño, como me lo está mostrando el diseño o la imagen. ¿Sí? Tengo un botón, 2 botones. Tengo un botón, 2 botones, quiere decir que en este caso debería colocar 2 botones, pero con un solo jal. Básicamente eso se hace es para poder ajustar mucho más el puño, dependiendo también de la persona que lo esté utilizando. Fíjese esta portañuela, desde donde está confeccionado, o sea, donde abre, mire el largo que tiene. Fíjese en esta, desde donde abre o hasta donde está, mire el largo que tiene. Era lo que hablábamos. El punto de la portañuela realmente, o la función de la portañuela, es poder abrir y cerrar. Pero de ahí para arriba usted va a encontrar diferentes tipos de ejemplos, diferentes tipos de formas y diferentes tipos de diseños. Fíjese en esta. Esta portañuela es muy parecida a la anterior en el sentido que tiene también un botón para poder, digamos que, validar el ajuste. Tiene un solo botón en puño. Este puño es muy cercano a lo que estamos viendo aquí en el manual. Fíjense que es un puño de punta redonda. Esto recibe un nombre comercial, ¿sí? Aquí estamos hablando netamente de lo funcional. Pero revisen que la portañuela no está quedando en punta, sino que está quedando cuadrada. Es decir que vamos a empezar a trabajar diferentes tipos de formas en los acabados de la portañuela. Es decir, si sobre este plano de mi manga voy a trabajar este tipo de portañuela, lo único que tengo que hacer es, en lugar de dejarle punta, voy a utilizar colores para ir mostrando de qué manera. Lo que debo hacer es venir y dejarlo recta o cuadrado desde donde está o desde donde abre la portañuela. ¿Listo? Ahora, para este tipo de portañuela, en lugar de dejarle la puntica tan pequeña, voy a proyectarle mucho más la punta para que desde ahí podamos hacer como el trabajo o los ejemplos de los diferentes tipos de portañuelas. ¿Qué debo tener en cuenta? Este siempre va a ser el punto de unión. Aquí algunos le hacen este tipo de acabados, otros las mandan más larga, las mandan en diagonal. Eso ya hace parte del proceso de confección. Pero fíjese que no todas las portañuelas tienen el mismo ancho, ¿cierto? Fíjese en esta, fíjese en esta, fíjese en esta, y que para eso sirve el análisis de proporciones para poder sacar lo más cercano y certero posible a la prenda, la interpretación que ustedes estén trabajando. En este punto, lo ideal es que usted pueda hacer el cuello correspondiente a la camisa, la manga correspondiente a la camisa
y proceda a hacer el despiece de lo que vamos a trabajar. Vamos a aclarar cómo saldría complementando el despiece de este tipo de pechera. Vengo acá, voy a ir calcando únicamente la base del escote por donde va a ir el corte de la almilla, por donde va a ir la sisa para que vayan viendo la forma, por donde va a ir el costado. Listo. Marco entonces mis puntos para saber por dónde va a ir mi cruce de botonadura y ahí poder hacer el aumento de lo que vamos a trabajar. Para hacer este tipo de pechera no tengo la muestra física, pero lo vamos a ir haciendo directamente en el papel. Entonces, básicamente lo que me está diciendo este tipo de pechera es, pues primero que usted tiene un punto, que es este, que es el que estamos viendo en la imagen, ¿cierto? Fíjese acá, este es este punto, pero para que usted pueda colocar los botones, casi que lo que tenemos que decir es, espere porque debe dar otra vuelta para poder hacer pechera, digámoslo así, escondida, para que en este punto puedan quedar los botones, por decirlo de esa manera. Entonces vengo acá y le genero otra vuelta al despiece, proyectando lo que va a empezar a pasar en la tela. Entonces fíjense, vuelve y juega. Tengo esto, que es mi punto de partida, o sea, este punto de acá, esto que estoy trabajando, ¿cierto? Lo que hago es, devuelvo para que pueda entalegar esta pieza, vuelvo y devuelvo para que en este punto me pueda quedar los botones, y es decir que es necesario para poder acabar volver a devolver y ahí sí dar el margen de costura con el que voy a trabajar. Entonces, fíjese que en este punto las pecheras, que a veces tienden a ser, digamos que lo más complejo o lo más complicado, es simplemente ir revisando con papel o con tela, ojalá con muestra física, cómo debe ir quedando o cómo debe ir funcionando. ¿Sí? No siempre, digamos que vamos a tener la facilidad de la muestra física, así que lo mejor que podemos ir haciendo es probando con el papel para ver de qué manera nos queda. Entonces vuelve y juega. Esta es mi pechera inicial, la que se va a ver en la prenda. Esto es para que la pechera pueda quedar entalegada. Vuelvo y devuelvo para que podamos colocar los botones, ¿cierto? Es decir, cuando yo trabaje mi camisa, voy a tener aquí los botones con los que voy a ir trabajando. Cuando la cierre, no se va a ver absolutamente nada. Pero me hace falta un acabado, es decir, no puedo dejar este sobrante de tela acá. Quiere decir que me hace falta un margen de costura para que puedan entalegar y ya podamos terminar, en este caso, la pechera. Entonces vuelvo y juega, entalego o marco por donde voy a ocultar mi pechera. Y desde ahí doy el margen de costura con el que vaya a trabajar. Entonces en este punto, para no seguirme enredando, para que sea un poco más claro, voy a eliminar ya el sobrante. Fíjese, insisto, que esto hace parte del despiece. No lo marcamos en el plano. En algunos casos se marca en el plano o en algunos patronajes lo marcan en el plano, pero por lo menos nosotros, metodología Sena, no lo hacemos. Entonces lo que estoy diciendo es, vuelve y juega. Todo esto que estoy viendo acá de la prenda, es todo este espacio que tengo acá del cruce, que es todo este espacio que estoy sacando del plano. ¿Qué debo tener en cuenta? Si quiero que quede doble, debo entalegar, o sea, esto debe tener un acabado, debo devolver, ¿cierto? Si en este punto me van a quedar los botones, esto tiene que volverse a cerrar, volverse a entalegar. Y aquí, ya por último, debo venir y otorgarle a la prenda el margen de costura por donde voy a venir a colocar y por donde voy a venir ya a confeccionar o a pespuntar para que me quede completamente cerrado y pueda tener la pechera hacia la parte interna ya, digamos que doble con lo que vaya a trabajar. Esto que yo estoy haciendo es tal cual como se hace el despiece.
En el despiece usted viene y da el margen de costura. Y sobre el margen de costuras que usted viene y corta todas las piezas unidas para poder tener los desniveles, en este caso, de costura que debe tener la pechera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos trabajando aquí una curva. Cuando entra, cuando devuelve, pues debe ir generando los desniveles o las recuperaciones del margen de costura. Entonces vuelve y juega. ¿Cómo me va a quedar esta prenda? Cuando la vaya a trabajar debo doblar, planchar, volver a doblar. Estas piecitas las entalego y ya lo que hago es centro y vengo y voy confeccionando o pespuntando en este punto, cosa de que quede ya entalegada la pechera con la que voy a trabajar. Ese sería el despiece para este tipo de pechera y ya de ahí para adelante ustedes están con todas las herramientas y la capacidad para poder desarrollar o complementar la interpretación. El ejercicio de esta interpretación consiste en que usted me va a entregar su plano, me va a entregar su cuello, que es tal cual como lo hemos venido patronando, me va a entregar la manga, que ya acabamos de ver diferentes tipos de interpretaciones de portañuelas, mangas y demás sobre el mismo punto de partida de la slim fit. Me va a entregar el despiece para poder validar que sí está entendiendo cómo es que funciona este tipo de pecheras y ese va a ser el ejercicio de la sesión. Como complemento a lo que hemos venido trabajando como cuellos, en la camisa slim fit trabajábamos un cuello en el que no estamos saliendo desde su punta, sino que lo estamos trabajando completamente recto. Fíjese acá, en los anteriores salíamos y trabajábamos diagonales. Está este ejercicio donde identificamos las puntas de cuellos de acuerdo con las interpretaciones que vamos haciendo. Estos cuellos, tal cual con la interpretación de la slim fit, hace referencia a este tipo de plano. Fíjese acá. Tengo el cuello, viene abierto, y en el momento en que voy a validar el plano, cuando vengo y lo coloco, tengo entonces mi punto y básicamente lo que estoy diciendo es que desde el punto central, fíjese que lo que estoy trabajando es algo completamente recto. ¿Listo? Insisto, cada una de las formas que usted vaya dando en el papel va a tener un resultado y lo ideal es que usted lo vaya asociando de manera visual, puede ser con imagen o en este caso muestra física para ver de qué manera es que va a ir quedando.